Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile con todo tu corazón al Señor: muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, muévete, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una de dos cosas. Vamos a leer un pasaje muy revelador del apóstol Pablo. Pero entregamos a Dios nuestra rebeldía, o bien podemos entregar nuestra obediencia, lo que traigamos, lo que querramos ser. Hermanos, en la obediencia está la bendición. Sin duda alguna, todos nosotros, una vez que conocemos a Dios y sabemos que tenemos un Dios de amor, de bondad, de misericordia, un Dios fiel, un Dios grande, un Dios poderoso, anhelamos sin duda alguna la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Aparte de orar, como explicaba la semana pasada, por el conocimiento de Dios, por crecer en sabiduría, por crecer en gracia, por
por crecer en madurez, por ser cada vez mejores cristianos, mejores, tener mejor conocimiento de Dios cada día. Aparte de orar y pedirle a Dios todo eso, sin duda alguna dentro de nuestras oraciones está: Dios bendíceme. Dios bendíceme, sin duda alguna. Pero tenemos que aprender, hermanos, que nuestras mayores bendiciones frecuentemente, hermanos, fluyen de nuestra obediencia y de la decisión de elegir seguir a Cristo aún en las cosas más pequeñas o más sencillas de la vida. Repito, nuestra mayor bendición fluye de nuestra obediencia en primer lugar, pero también de la decisión nuestra de elegir al Señor, seguir al Señor, obedecer al Señor en las cosas más pequeñas y sencillas de la vida. Obviamente, cuanto más, como estábamos estudiando en la escuela dominical, esas cosas tan importantes de nuestro diario vivir. Primera de Juan capítulo 3. Vamos a ver dos pasajes, hermanos. Voy a centrar la enseñanza en un testimonio de Lucas capítulo 5. Pero para entrar a ese testimonio, vamos a ver estas dos reflexiones. Una basada en Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. 18 al final dice: Qué tremenda exhortación de este versículo 18, ¿verdad? En cualquier versión que la veamos, hermanos, sea Reina Valera, sea Nueva Traducción, sea Palabra de Dios para Todos, la exhortación es tremenda. Dice el verso 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Verso 19. Sí, es 3:18. 19. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Verso 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Miren el verso 22, hermanos. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El verso 22, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente dice: y recibiremos de Él todo lo que pidamos porque lo obedecemos y porque hacemos las cosas que le agradan. Es lo que Dios espera de nosotros. El verso 24 también en la Nueva Traducción Viviente dice: los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. El apóstol Pablo, hermanos, nos da lo mismo que hizo Dios en un principio. Voy a recordar una expresión que en alguna ocasión, no hace mucho, mencioné aquí cuando estaba compartiendo también. El gran problema del pueblo de Israel, hermanos, ¿se acuerdan? Lo mencioné en días pasados. El gran problema del pueblo de Israel que trajo tantos problemas a ese pueblo fue por dos cosas fundamentales. ¿Se acuerdan? Una fue rebelión, y la otra rebeldía y desobediencia, pero había otra: idolatría. La idolatría y la rebeldía o la desobediencia fue el castigo para Israel frecuentemente. La cautividad, las plagas, los juicios, todo vino por rebeldía, desobediencia y mucha idolatría.
Cuando Dios guiaba a su pueblo, hermanos, frecuentemente leemos en las Escrituras, en la ley del Señor: pongo delante de ti el bien y el mal. Tú eliges. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú eliges. Y luego decía: yo te aconsejo, escoge el bien, escoge la vida. Yo te recomiendo eso. Pero tú eliges, tú decides. Sin raspar, hermanos. En el diario vivir. Pongo delante de ti un vaso de café y una botella de agua. ¿Cuál eliges? Sí. ¿Qué va a elegir? Ya me adelanté. Ya me lo acabé. Pero ¿a poco no nos encontramos diario, hermanos? 3 veces al día por lo menos en esta disyuntiva. Pongo delante de ti una cococha bien helada o un vaso de agua. Cuando estamos a 30, 40 grados, ¿qué prefieres? ¿Una negra sudada o una güera sudada? ¿Y siempre elegimos, hermanos? Ay. Eso déjelo para mí, que soy obediente. No por mi voluntad. Dije a la hermana Nelly hace ratito: hermana, ese burrito con una cococha. ¿Y a los ojotes que me pegó? Hermanos, tenemos esa tendencia. Y Dios se lo dijo a su pueblo: yo pongo delante de ti esto y esto. Yo te recomiendo, agarra el bien, agarra la obediencia, agarra la vida. Yo te recomiendo esto. Y como decíamos en la clase dominical, ¿por qué el Señor no hizo una varita mágica, nos dio un golpe en la cabeza y nos dice: vete por aquí, agarra este camino, obedece este camino, no te vayas por acá te va a doler, por acá vas a sufrir, por acá te van a maltratar, por acá no te van a querer, por acá no te van a creer, no vayas por aquí, ve por aquí. Dios pudo haberlo hecho, pudo haber hecho de nosotros robots, títeres, manejarnos así. Pero si algo aprendemos en las Escrituras, hermanos, que nosotros en la vida real lo ponemos en práctica en muchas cosas de la vida, es que a Dios le agrada nuestra decisión por Él, espontáneamente y de todo corazón. Nuestras decisiones buenas por Dios y para Dios. Y digo, lo ponemos en práctica todos los días, hermanos. Como esposos sabemos que nos enfrentamos a esa situación. ¿A qué esposo le gusta que llegue su esposa? Digo, nuestra cultura nos dice así, ¿no? Por lo general, la esposa tiene la comida preparada en casa, se queda por lo general en casa, prepara los alimentos, llega el hombre de trabajo y dice: pues voy a tener ahí mi platito de comida calientita, bien rico ahí. ¿A qué esposo nos gusta que la señora llegue y nos aviente el plato de comida y dice: traga, come? Y que diga: estoy cumpliendo, yo estoy cumpliendo, si comes bien y si no es tu problema. ¿A quién nos gusta que nos trate así? Pero cuando vemos a la señora ir al refrigerador y sacar una bola de masa y vimos la maquinita a un lado de la estufa y vemos esa acción, dije: y unas manitas deliciosas aventando unas tortillas así. O ustedes que son harineros, vemos que abre la bolsita de harina y empieza a amasar. Y ustedes dicen: esto se va a poner bueno. ¿Y cuántas quieres, papito? Y si ahí le aumentan: a ver, mi rorro. Yo siento re bonito cuando me dicen mi rorro, pero nunca me dicen. ¿A quién le gusta que le avienten la comida? Aunque sea su obligación, su deber.
¿O a qué esposa le gusta que llegue la marido y dice, ahí está el chivo, ahí está, haz lo que quieras? Y eso lo vemos nosotros en nuestro diario vivir. Hay una acción con una reacción, ¿verdad? Qué lindo que el hombre llegue a su casa, el hombre temeroso de Dios, que conoce la palabra de Dios. Quien no la conoce es difícil esta reacción. A veces por educación, por cultura, tienen esta reacción buena, gracias a Dios. Pero hay quienes llegan y, mira mi amor, aquí está lo que Dios proveyó para nuestros alimentos esta semana. Ten mi amor, que Dios lo bendiga en tus manos. Que Dios te dé sabiduría para usar este dinero que la neta le sudé para ganarlo, pero mira, aquí está. Y la esposa dice, gracias mi amor por proveer para las necesidades de la casa. Y mira, te voy a hacer unas tortillitas. Y luego veo que saca una piedra de debajo de la alacena así. Se llama licuadora mexicana. Y le echa los chiltepines y el ajo y la pimienta y el orégano y empieza. Ah, ¿no se le pone? Bueno, te estoy dando recetas. Ya si tú las sabes, eso está bien. Hay una acción y una reacción, hermanos. Dios pudo haber hecho de nosotros robots. Y nosotros decir, está bien, Señor, porque tú dices, está bien, pues ya qué otra me queda. No, hermanos, Él espera de nosotros una obediencia voluntaria y con todo nuestro corazón, una reacción positiva hacia Dios. Y en esa reacción, hermanos, está la bendición. Miren, el apóstol Pablo, también haciendo alusión a la escuela dominical, cómo Dios, hermanos, hila nuestros pensamientos en un grupo en particular. Al menos aquí en nuestra iglesia se hilan nuestros pensamientos. Dice el hermano David, yo no sé si el pastor pensó lo que iba a decir al iniciar la escuela dominical, pero es precisamente lo que él traía en la enseñanza. Y yo digo, no lo pensé, realmente yo sentí nada más esta interacción con el Salmo 19 de momento. Y luego vemos lo que el apóstol Pablo recomienda. Miren en Romanos capítulo 6. Miren Romanos capítulo 6 verso 18. Comienza con una pregunta y aquí está nuestra decisión, hermanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Romanos 6:16. Es una pregunta aquí. ¿No saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Y luego nos da las opciones. Sea del pecado, pero el resultado es para muerte. O sea de la obediencia para justicia. Y luego dice, pero gracias a Dios que cuando erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y eran esclavos del pecado, ahora son esclavos de la justicia. Voluntariamente. El punto es hermanos, a quien decidimos obedecer, somos esclavos. Ya sea que obedezcamos a Dios, y vale la expresión, hermanos, esclavo de Dios por amor, o esclavos del pecado, esclavos de la injusticia, con un resultado triste e inevitable, porque eso trae la muerte, tanto física como emocional y espiritual. Pero es nuestra decisión. Somos esclavos de a quien nosotros decidimos obedecer, el bien o el mal. Hacer lo bueno o hacer lo incorrecto. Es nuestra la decisión. La enseñanza esta mañana es, en la obediencia está la bendición. Y atendiendo el consejo de Dios, pongo delante de ti el bien. Obedece y te va a ir muy bien. Hermanos, tantas cosas que el Señor nos enseña en su palabra, tantas que solamente el Señor dice,
obedece mi palabra, obedece mis mandamientos. De aquí vamos que es tan importante entender lo que dice la palabra de Dios. Un dilema en el que se enfrentan algunas personas, entre ellos nuestros jóvenes, cuando están socializando de la secundaria en adelante, no se diga la prepa, la universidad, en las áreas laborales. Cuando nos encontramos con la invitación al mal, pero los que nos conocen nos dicen, ay, pero tú eres hermano, tú eres de los hermanos, y tu iglesia no te da permiso, ¿verdad? Y hay quienes van más allá y dicen, tu pastor te regaña porque haces esto o porque dejas de hacer esto, por eso no lo haces, ¿verdad? Y nosotros, pues algo hay de eso. ¿Y eso es mentira? ¿No es cierto? Ni la iglesia, ni el pastor. Y nuestra convicción tiene que venir a decir, o simplemente no decir nada, pero dice en mi corazón, Dios, no puedo fallarle a Dios. Dios es el que me dice no. No es la iglesia no me prohíbe nada. Es Dios, conozco su palabra. Y si alguna cosa no la conozco y luego hago, en algún momento el Espíritu Santo nos va a decir, eso no es correcto. Y lo va a hacer, gloria a Dios por su misericordia. Mayor que a veces nos reprende nuestro corazón, pero dice el apóstol, pero si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Dios va a venir y nos va a decir, no es correcto. Entonces no es la iglesia, no es el pastor, no son las reglas. Al menos de una iglesia cristiana, cristocéntrica y bíblica. Una iglesia que tiene como regla de fe y conducta la palabra de Dios. No es una iglesia que tiene como regla de vida las reglas de la institución. ¿Me explico? Porque a veces sí las reglas de la institución son más severas o más estrictas que la misma palabra de Dios. Pero para eso debemos tener el conocimiento de la palabra de Dios y que nuestra vida esté sometida a la palabra de Dios. Entonces en la obediencia, hermanos, está la bendición y tantas cosas. Vienen como este ejemplo que vamos a leer ahorita. Miren, acompáñenme Lucas capítulo 5. Una historia muy, muy, muy padre, muy reveladora, hermanos, de este tema que estoy compartiendo con ustedes. Lucas 5. Vamos a leer esta historia de 11 versículos. Acuérdense, hermanos, que nuestras mayores bendiciones a menudo fluyen de nuestra obediencia y de la decisión de elegir al Señor, aún en cosas pequeñas o sencillas que parecieran tan insignificantes. Y es precisamente en ese tenor que nos habla esta historia. Capítulo 5 de Lucas dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ay, me llenó mucho estas frases porque hasta las subrayé. ¿Verdad? Que el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Eso ya no pasa en este tiempo, tristemente. Entonces dice el versículo 2: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué estaban haciendo? Al estar lavando las redes, ¿qué estaban diciendo los pescadores? No hubo pesca, ¿y qué más? Ya se acabó. Hay que lavar las redes y hay que acomodarlas. ¿Saben ustedes que los pescadores tienen que acomodar las redes? No es nada más agarrar el bonche y aventarlo al barco. Tienen que lavarlas y acomodarlas porque al siguiente día hay que saberlas aventar. ¿Me acuerdan que me quedé en eso? Les voy a contar una historia.
estaba visitando San Blas, Nayarit. Y el pastor era pescador. En el área de San Blas, Nayarit, hay muchos esteros de camarones. Y me dice el pastor, ¿vamos a agarrar camarones? Yo le dije, pues vamos a agarrar camarones. Dice, tienes que estar bien abusado porque donde vamos hay cocodrilos. Los vamos a meter, pero bien alerta. Dice, si escuchas ruiditos, volteas. Vamos, ahí vamos. No sé si muy se acuerda, hoy estaba chiquitito como aquí así. Y ahí vamos al estero. Y el pastor bien maldoso, oro que se arrepienta y se convierta. Llevaba un palo para moverse dentro del estero. Y de repente metía el palito por debajo del agua y me picaba. Ahí me hacía reaccionar así. Pues bien experto el hermano. Aventaba la red. Se cerraba. ¡Pum! Sacaba un puño de camarones. Y yo dije, dame chance, yo quiero hacerle. Órale. Y me da la red, me la acomoda. Y yo bien pro, hermanos, como dicen los chamacos ahora. Aviento la red, hermanos. ¿Sabe que la red tiene que abrirse para hacer esto? Aviento la red. En la primera vez, ¡rum! Me fui con todo y red. Y se burló de mí. Y dije, no, otra vez. Y me la acomodó. La siguiente ya no me fui. Aventé la red, pero todos los plomos se fueron juntos. ¡Zum! No. Y lo intenté 5 veces. Y nunca se abrió la red. Y me dice el pastor, préstamela. Los camarones ya dijeron ahorita, Lara, este sonso no sabe. Así me dijo. Dice, te lo voy a demostrar. Agarra la red, la avienta y la saca bien llena. Todos estaban en un solo lugar burlándose de mí. Como en la isla de Cedro con los lenguados. La red hay que acomodarla, si no, no funciona. Y y los pescadores, ya me adelanté, pero los pescadores ya estaban haciendo eso. Señor, la pesca se acabó, no hay nada, estamos cansados. Bueno, pero la historia dice, verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, intencionalmente el Señor escogió una, la cual era ya el Señor le había echado el ojo a Simón. Le rogó. Ay, hermanos, qué tremenda expresión tenemos aquí. Si tenemos una correcta traducción de la palabra, imagínense al creador del universo rogándole a un simple pescador. Le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. ¿Se dan cuenta cuántas cosas está pidiéndole el Señor a Pedro? Dame chance de usar tu barco. Métete más adentro. Echa la red para pescar. Ya cuando le dijo echa la red, el experto le dijo al que no sabía, es decir, Pedro a Jesús. En la pesca, Pedro era el que sabía, Jesús no sabía. Entonces le dice el experto. Entonces, ¿dónde me quedé? En el 5, respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué?
Por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Nuestra bendición está, hermanos, en obedecer al Señor aún en las cosas más simples de la vida. Las peticiones, hermanos, del Señor eran simples para Pedro. Primero: Pedro, ¿me prestas tu barca? Préstame tu barca. Bien pudo haberle dicho al Señor: ahí está aquella otra. Pero Pedro dijo: sí. Ya está el Señor en la barca y luego le dice: métete más adentro. Quiero que la gente me escuche bien. Métete más. Bueno, pues, más adentro. Y predicaba la palabra. Después de haber cumplido el Señor su propósito, le dice a Pedro: echa la red. Ahí sí ya rezongó, porque yo soy el experto. Señor, he trabajado toda la noche. La hora de la pesca es en la noche. Ahorita ya no hay nada. Echa la red, Pedro. Bueno, en tu palabra. Qué bonito, ¿no? Porque tú lo dices. Yo no quiero. Tengo experiencia. Y la experiencia me dice que no. Pero porque tú lo dices. Hermanos, qué profundo es eso en nuestro diario vivir. Cuando Dios nos habla a través de su palabra y nos dice que hagamos cosas, nosotros sacamos nuestro razonamiento para cuestionar a Dios y para muchas veces decirle a Dios no. Para muchas veces para decirle a Dios: lo voy a pensar. Muchas veces para reaccionar en nuestra humana manera de pensar y de vivir. Pero Pedro le dice: porque tú lo dices, Señor, yo voy a echar la red. Y la aventó. La acción seguida, hermanos, nos sirve para, si fuera un evangelista, yo usaría esta palabra como evangelista y diría: fue tal la cantidad de peces que llamaron a compañeros de trabajo para decir: ayúdenos, es mucho lo que agarramos. Eso es lo que debe hacer una iglesia cristiana en una ciudad, hermanos. Cuando hay una campaña y hay muchas personas entregando su vida a Cristo, un pastor le diría a otro: ¿sabes qué? Ven, y aquí hay ovejas para tu iglesia, hay ovejas para mi iglesia, aquí hay para todos. Ven a pescar y aquí está, agarra. Eso es lo que debería hacer un pastor cristiano con otro pastor cristiano, porque las almas son de Cristo. No son para engrandecer un reino ni para llenar solamente un lugar de 4 paredes, no importa el tamaño. Es para llenar el reino de los cielos de almas para Cristo. ¿Dónde se van a alimentar? Donde se predique la palabra de Dios. Y entonces, hey, vengan, hermanos, aquí hay almas para todos. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Es mucha la cantidad de peces, no caben en mi barca. Echémosla en la otra barca. Era tanta, hermanos, la bendición que cayó para Pedro, que llamó a Juan y a Jacobo y todos los que estaban ahí. Y llenaron ambas barcas con la tremenda cantidad de peces. Simón se sorprendió, Simón se asustó. Y Jesús lo calma y le dice: no temas, ahora serás pescador de hombres. Y miren, hermanos, y cuando trajeron a tierra las barcas, y aquí va contra todo lo que Pedro estaba haciendo. Pedro, Juan y Jacob estaban pescando porque vivían de eso. Habían estado tratando de ganar peces toda la noche, porque significaba
dinero para sus casas, el sustento, la comida. Y no habían agarrado nada. Y cuando tienen todo, ¿qué le dice Pedro al Señor? ¿O qué hizo Pedro? Dejó todo. Llegaron a la orilla, trajeron las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, hipoteticemos un poquito. Ya conocemos la historia. La obediencia de Pedro al Señor, hermanos, hizo que Pedro no perdiera la oportunidad que ahora conocemos nosotros de ser uno de los grandes apóstoles del Señor. Si Pedro no hubiera obedecido en esas cosas tan simples y tan sencillas de la vida, tal vez Pedro se hubiese perdido esa oportunidad. Hermanos, Pedro es un hombre reprobado por los hombres según nuestros juicios para el reino de Dios. Lo explico. ¿Se acuerdan cómo se portó Pedro en el arresto de Jesús? Ya como apóstol de él, ya discípulo de Cristo, ¿qué hizo Pedro ya después del arresto de Jesús? Lo negó. Fue tal su negación que en la última prueba de la negación incluso se atrevió a maldecir. Cuando fue confrontado por la gente a su alrededor, le dicen: tú eres de Jesús porque tu manera de hablar es como la de ellos. Hermanos, eso es bien lindo. Esa comparación es bien linda. Que alguien nos diga: tú eres cristiano porque tu manera de hablar dice que eres diferente de los demás. Y Pedro en ese momento dijo: para que vean que no, que dijo quién sabe. Pero empezó a maldecir. Negó al Señor, cumpliéndose una profecía de Jesús para él. Y cuando Pedro escuchó al gallo cantar, le dolió en su corazón y lloró amargamente. Se arrepintió, pero humanamente no calificaba. Pero despuesito, hermanos, por el plan de Dios, para él como bendición, vino lo que conocemos como el Pentecostés. Y él y otros más de 100 personas estando en un lugar reciben el Espíritu Santo, que los llena de poder y de gloria y de bendición. Y a este Pedro, hermano, lo vemos al siguiente día en Hechos capítulo 3, haciendo su rutina. Pedro y Juan iban juntos a la hora de la oración, iban al templo, iban todos los días, pero en esta ocasión, después de Pentecostés, es algo que ellos acostumbraban a hacer. Pero este día, hermanos, en particular, este tremendo Pedro, descalificado por su actitud, después de ser lleno del Espíritu Santo, iban a entrar al templo y aquí está un señor de 42 años o de 40 años, que todos los días se paraba en esa puerta que se llamaba La Hermosa, extendía la mano y decía: una limosnita, por favor, porque estaba lisiado, no podía moverse. Y ese día Pedro, hermanos, por el poder del Espíritu, se detiene con Juan y hablan a este hombre que tenía ahí toda su vida mendigando para vivir, y le dicen: no tengo oro ni plata, pero ahora lo que tengo te doy. Antes no tenía nada, pero ahora, lleno del poder del Espíritu Santo, lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo levántate y camina. Y el hombre que estaba ahí necesitado de Dios se levantó por un hombre que todo esto empezó en un acto de obediencia. Se convirtió en apóstol, en un hombre poderoso del Señor, que hacía milagros sobrenaturales por el poder de Dios. Toda esta bendición en la vida de Pedro es el resultado de obedecer al Señor en cosas pequeñas de la vida.
préstame tu barca. Ahora métete más adentro. Ahora echa la red. Ahora haz esto. La obediencia, hermanos, tan simple de Pedro lo llevó a tener las bendiciones de Dios. Después de sanar al cojo, o después del día del Pentecostés, ¿quién dio el primer sermón después del Pentecostés? Pedro. ¿Cuántos se convirtieron? Más de 3,000. ¿Qué cosas de la vida, hermanos? En aquel tiempo con un sermón se convertían 3,000. En este tiempo con 3,000 sermones se convierte uno. Pastor Jiménez, ¿puede imaginarse bautizar 3,000 de un jalón? Muchos días. Aún en verano, hermanos, yo recuerdo un día, no sé si fue el tiempo que se bautizó Melissa y Moy, no recuerdo. Estábamos en un bosque de aguas termales y bautizamos como unos 2 millones, ¿no? Nada más quítenle los ceros. Y eran mis hijos. No, no es cierto. Sí, bautizamos como unos 30, yo creo, esa vez. Se me hincharon los pies de estar en el agua caliente. Y el agua caliente. Cuando salí, mis pies estaban hinchados. Me cansé mucho y con los pies hinchados. Cuando leo esta historia dije, caray, ¿cómo le hicieron para bautizar a 3,000? ¿Quién se los ganó para Cristo? Pedro. ¿Él los bautizó? ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Toda esa bendición, aquí está la enseñanza, hermanos. Toda esa bendición es el resultado de obedecer cosas pequeñas. Hermanos, cuando Dios nos pide algo o cuando Dios nos manda algo, aunque para nosotros parezca insignificante, pequeño, decir, eso no importa. La voz de Dios es la voz de Dios. Como muchas veces dice el pastor Jiménez, este es un absoluto. ¿Verdad, hermano? Este es un absoluto. La voz de Dios es la voz de Dios. Y la voz de Dios se obedece. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Ahí hay bendición. No lo dude. Allí hay bendición. Y yo quiero animarles esta mañana. En la obediencia está la bendición. Estábamos cantando, te ofrezco todo lo que soy, Señor. Aquí estoy para ofrecerte todo lo que soy. Y yo quisiera que pensaran tanto una cosa negativa, obviamente, como mejor lo positivo. ¿Cuántas veces somos rebeldes a Dios? En cosas de la vida. Hemos estado hablando mucho del amor de Dios, del amor a Dios, del amor al prójimo, o sea, del amor de Dios hemos estado hablando mucho. La gente que nos rodea, a veces nos damos cuenta o que no nos quiere o nos hace daño o hablan mal. Tantas cosas que podríamos excusarnos para decir, no le hablo porque no lo quiero porque me dijo, porque me hace. Hermanos, Dios está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos está diciendo, ama a Dios sobre todas las cosas. Dios nos está llamando al servicio. Dios nos está llamando a la adoración. Dios nos está llamando a la entrega. Dios nos está llamando a darle todo al Señor. En nosotros está la decisión. ¿Sigo en mi rebeldía, en mi rebelión? ¿O tomo la decisión de decir, Señor, yo reconozco que he sido rebelde, te entrego esa rebeldía, esa desobediencia?
O bien, quiero entregarte mi obediencia, Señor. Mi obediencia es mi mejor adoración para ti. Amados, la bendición de Dios está en la obediencia. Vamos a orar. Te agradecemos, Dios, la bendición de poder abrir tu palabra esta mañana. Gracias por la excelente clase dominical que hemos tenido, por medio de la cual tú nos hablas, porque es obvio, estamos ante tu palabra, Señor, y tú siempre tienes un mensaje para nosotros. Gracias, Señor. Gracias. En nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos con decisiones, las cuales muchas veces cuestionamos, Señor, a tus mandamientos, a tu palabra. Pero hoy queremos reflexionar, así como Pedro lo hizo en ese momento, cansado, fatigado, ya habiendo lavado sus instrumentos de trabajo, tal vez queriendo ir a su casa ya para descansar, pero se encuentra con la voz del Señor y él obedece. Y podemos ver en su historia la gran bendición que tú tenías para él. En nuestra historia tú tienes gran bendición para nosotros, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a entender esta mañana que en la obediencia está la bendición. En el nombre de Jesús.